En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buena noche, me da de verdad muchísimo gusto que estemos reunidos para compartir una serie de temas bíblicos en este curso de septiembre que hemos empezado y que pues primero Dios serán 4 temas bíblicos que por ahí hemos mencionado con el apelativo de personajes o relatos, narraciones, escenas de la Biblia que son un tanto curiosos o curiosas estas narraciones, estos relatos. Y cuando digo curiosos es porque en más de una ocasión nos han dejado con la duda, ¿verdad? Nosotros podemos tener una perspectiva, pero siempre es sano preguntarle a la Biblia si es la perspectiva que ella misma tiene de sí. Entonces, vamos a tratar de acercarnos un poquito al estudio de la Sagrada Escritura. Sabemos que una de las cosas que más tocamos, que más decimos en este canal cuando hablamos de la Biblia, es tratar de conocer a la Biblia en su contexto, en su historia, en su expresión propia y no tratar de leerla como si la estuviéramos escribiendo nosotros, ¿verdad? Le decía yo a una persona en la semana que a veces seguimos teniendo el error, la tentación de leer la Biblia como si lo hubiera escrito el vecino, ¿verdad? Es decir, alguien de nuestros tiempos y de nuestros días. Eso se los digo a cada rato, así que ya saben que hay que tener mucho cuidado con ello y tratar de entender la Biblia en su contexto, en su contexto. Y el día de hoy vamos a ver este tema buenísimo acerca de la expulsión de los vendedores del templo. Y es que seguramente, porque miren, yo lo voy a poner de la siguiente manera que creo que puede quedarnos a todos, ¿no? Las películas, las famosas películas que en Semana Santa vemos y que pues nos damos cuenta de que hay un Jesús bien iracundo, ¿verdad? Un Jesús que de repente se enoja muy feo y que avienta las mesas y que empuja a los vendedores y que agarra un látigo y se pone a pegarle a todos. Y son escenas que, pues sí, de entrada nos llaman la atención. Pero segundo, como estamos muy acostumbrados, pero muy acostumbrados a la cuestión de decir, es que la Biblia nos cuenta de Jesús y la Biblia nos habla de cosas bonitas. ¿Por qué nos cuenta este relato tan difícil, tan curioso, ¿no? Como hemos usado la palabra curiosidad. Entonces, ¿de qué tratará? ¿De qué tratará este texto que estamos nosotros o que estamos a punto de leer, verdad? Pues bien, vamos a ver porque incluso creo que alguna vez les comenté, hablando de este relato, que un amigo mío me hacía una pregunta hace varios años, hace como unos 15 años, me decía, eh, ¿verdad que Jesús nunca pecó? Y yo le dije, no, nunca pecó. Y me dice, es que alguien me dijo que bueno, que cuando tiró y las mesas y aventó a los vendedores del templo y todo eso, pues que sí pecó, pero que fue un pecado venial, ¿no? Entonces que no le fue así como tomado por pecado mortal y que entonces pues sí pecó, pero así levesón. No, a ver, vamos por partes, vamos por partes. Con lo que nos vamos a encontrar en la Sagrada Escritura y sobre todo en los Evangelios, que significa la palabra evangelio, buen mensaje. Entonces, con lo que nos vamos a encontrar en los textos bíblicos, particularmente en los textos evangélicos, es con un mensaje, que además de ser un mensaje, es un buen mensaje. Así que tenemos que tomar esto de inicio. Pero me gustaría, para que entremos un poquito en contexto y en calor, como solemos decir, me gustaría presentar la siguiente imagen que seguramente muchos de ustedes han visto en el video original, ¿verdad? Esta imagen que, como solemos decir, le dio la vuelta al mundo y de inmediato, como estamos en una sociedad global, en una sociedad de la inmediatez a través de las redes sociales, yo recuerdo que ese día yo ni siquiera sabía que estaba siendo la entrega de los Óscares, no lo sabía, no tenía idea,
pero así de repente me saltó, estaba yo checando ahí, o revisando, mejor dicho, mis redes sociales, y me saltó el mensaje y en forma de pregunta, ¿por qué Will Smith golpeó a Chris Rock? ¿No? A ver, ¿cómo que lo golpeó? Y entonces vi el video y yo dije, ¿qué pasó aquí? Porque pues Will Smith siempre ha sido como una persona, al parecer, ¿no? Muy centrada, muy equilibrada, muy madura. Y yo dije, ¿qué pasó? Y entonces empecé a investigar. Tenía para esto, pues qué sé yo, de verdad tenía como unos 10 minutos. Exagero diciendo que eran 15, exagero. Pero tendría como unos 10 minutos o menos que había pasado. Y ya había saltado la noticia así por todas partes, ¿no? Entonces empecé a buscar qué es lo que estaba pasando. Y pues de inmediato surgió allí las noticias, pues eran noticias de última hora, casi casi en vivo. Y pues resulta que efectivamente en la entrega de los premios Óscares, de los Oscars, como quieran decirle ustedes, no se preocupen por eso, eh, pues Chris Rock, un comediante, había hecho varios comentarios pues en teoría graciosos, ¿verdad? Tenemos que recordar también una cosa interesante, que el humor de Estados Unidos es muy diferente al humor de nosotros. Entonces, aunque a nosotros nos parezca una tontera, una locura o incluso una mala educación, pues si uno revisa sus chistes, así son. No de Chris Rock nada más, los chistes de todos los comediantes norteamericanos. Bueno, sí, norteamericanos, claro, en el sentido de Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Eh, su, su, su forma de llevar adelante la comedia es muy diferente a nosotros. Así que sea lo que sea, nos habría resultado a nosotros muy ofensivo. Y repito, pues se conoció todo esto, fue velozmente transmitido y esta imagen que repito estamos viendo en la televisión, bueno, la presentación que tenemos ahorita se vio en la televisión y los videos y todo esto pues había gente que decía, no, es que es una broma, esto no puede ser cierto. ¿Cómo es que en la entrega supuestamente más importante de los galardones a la industria cinematográfica se haya dado algo como esto, ¿no? Y entonces, que la broma, que todo era planeado, y hablaban, incluso hubo gente que analizó el lenguaje verbal de Will Smith y el lenguaje no verbal también, porque ya ven que una cosa es lo que se dice y otra cosa cómo se ve en el rostro y demás. No, no, no. Y los días posteriores a esto, yo vi muchísimos videos en torno a esto acontecido. Pero en aras de preparar este tema para ustedes, fui un poquito más allá y eh, leí y presento para ustedes a continuación un artículo sobre la ira, en particular y sobre todo porque tiene que ver con el caso de Will Smith. Yo, la verdad es que saqué todos los datos que tenían que ver con Will Smith para dejarlo un poquito más objetivo. Entonces, el artículo lo pueden ustedes investigar en internet y se llama algo así como ¿qué pasó en la cabeza de Will Smith? Algo así, no recuerdo el momento, pero con las frases que voy a leer, que son extraídas literalmente del texto original, ustedes pueden investigar rápidamente dónde es el artículo, no pasa nada, y verán que únicamente faltan las frases, insisto, relacionadas con Will Smith directamente. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, vamos a ver por aquí de qué trata esto acerca de la ira, ¿verdad? Bueno, pues hay una primera cuestión. Existen emociones positivas y negativas de entrada. Eso creo que desde que vimos la película de Intensamente nos quedó muy claro, ¿verdad? Existen algunas emociones que son positivas y otras negativas. La ira forma parte del segundo grupo, las emociones que llamamos negativas, que para algunos estudiosos las emociones no son buenas ni malas, eso lo podemos afirmar, pero aquí fíjense cómo no dice que son buenas o malas, sino positivas o negativas, sobre todo por la forma o por el camino por donde nos van llevando. La ira entonces forma parte de las emociones negativas y está en el espectro del enojo. Si recordamos la película Intensamente, nos acordaremos del monigotito este rojito que explotaba. Se trata de una emoción básica que todas las personas tenemos. Ojo, la ira no es propia de algunos nada más, sino que la tenemos todos, absolutamente todos. Y dice que es una emoción básica. Entonces, hay
gente que habla de 5 emociones básicas o primarias, otros de 6, otros de 12, no se ponen tan de acuerdo. Generalmente se habla de 5 o 6, más o menos con 5. Pero la ira, el enojo, nunca falta, ¿sí? Eso tenemos que entenderlo. Forma parte de nuestra huella emocional digital, ¿sí? El objetivo, ahí viene el asunto. Ahora me voy a ver un poquito creyente, ¿verdad? Y si forma parte de la naturaleza humana, entonces Dios mismo las puso allí, ¿cierto? Dios puso las emociones en nosotros y puso la ira en nosotros, puso el enojo en nosotros y por tanto, en ese sentido, es algo bueno, ¿verdad? El objetivo principal de esta emoción es salvaguardar la integridad y responder a situaciones problemáticas. Ahorita les voy a decir una cosa que a mí me gustó mucho. Hace muchos años que estaba yo tomando un curso sobre esto, entendí la parte que les voy a decir en un momento más, ¿sí? Que es lo que a mí me ayudó a rescatar la emoción de la ira. Bien, además es muy importante, fíjate nada más, para la supervivencia, pues se trata de una respuesta adaptativa y es necesaria para el quehacer cotidiano. Todavía no viene lo que quiero que tomemos en cuenta, pero ahorita les voy a decir. Esta emoción, aquí viene, surge cuando hay una situación que pone en riesgo la integridad de la persona, ojo, o surge también cuando esta persona siente que hay una injusticia. Qué interesante, porque si nosotros no tuviéramos la emoción de la ira, veríamos el peligro acercarse y no nos inmutaríamos. Veríamos una injusticia y nosotros como si nada. Es más, podríamos pensar que actualmente nuestra ira está adormecida, porque vemos muchas injusticias y mira, ¿qué aprendimos? Principalmente, pero no exclusivamente, principalmente ¿qué aprendimos de los papás? Cuando somos chiquitos y vemos que están peleando, vente para acá, no te metas. Ese no te metas, hasta el día de hoy, muchos lo siguen viviendo. Ya adultos ven una injusticia, ven una pelea, ven algo, ¿y qué hacen? No se meten, ¿verdad? Como que hemos adormecido la ira. Bien, entonces este enojo como emoción básica sirve para preparar al individuo una de dos, para luchar o para huir. Recuerden estos dos, recuerden estos dos. En el texto original, yo ya voy a terminar con otra diapositiva este artículo, pero en el texto original explica muy interesante lo que pasó con Will Smith, cosa que yo no sabía, que resulta que eso sí, no, la verdad no me puse a investigarlo. Confié en la autora del texto, confié porque es una catedrática de la UNAM, entonces pues le confié, no es una coach de cosas así, sino es catedrática de la UNAM, ahí está su nombre, Diana Pastrejo, que dice que Chris Rock, durante los días previos a la entrega de los premios, ya había estado haciendo bromas con respecto a la alopecia de la esposa de Will Smith. Entonces, que es muy curioso porque Will Smith en ese sentido no había respondido nada. Entonces, de una manera había estado huyendo, de una manera psicológica había estado huyendo. La pregunta que se hace es, ¿le sirvió? No le sirvió. Entonces, como ya ven que son dos formas de responder, huida o, dice aquí, lucha, ¿verdad? Entonces, como Will Smith había estado, por así decirlo, huyendo de esto, llegó un punto en el que él psicológicamente e inconscientemente se dio cuenta de que la huida no servía y por tanto fue cuando le cambió el chip a la lucha, ¿verdad? Es interesantísimo esto, interesantísimo. ¿Qué pasa en el cerebro? Se producen sustancias químicas que bloquean la corteza prefrontal, que es la encargada de regular los impulsos. Fíjate qué interesante. Tú tienes impulsos, pero te detienes, ¿verdad? Y dices, híjole, me surgió este impulso, pero razonaste y te detuviste. Pero cuando llega aquí, se segregan esas sustancias, la corteza prefrontal se queda bloqueada y entonces los impulsos ya no son detenidos. Además, se incrementa la actividad de la amígdala,
que asume la respuesta emocional asociada con el enojo y también con la ansiedad. Y ahí viene el asunto importante. Una vez que la ira surge, no hay forma de controlarla, ¿sí? En ese momento, la corteza prefrontal, encargada de razonar, está bloqueada. La amígdala, ahí falta una D, que maneja las emociones, está activada. Y la persona siente el impulso, es un impulso. Ya no es una decisión racional, es un impulso que siente la persona de golpear al agresor. Después de la agresión, se pregunta la autora, ¿viene el arrepentimiento? Bueno, pues una vez que se desactiva ese circuito de emociones del cerebro, entran otros mecanismos relacionados con el análisis de la situación, ya no nada más con la respuesta inmediata, sino con el análisis, como las cuestiones morales asociadas con la corteza prefrontal. Y por eso es que vimos que días después, Will Smith, ¿qué es lo que hizo? Pues tuvo que pedir disculpas, ¿verdad? Todavía, esa misma noche, todavía estaba como justificando, también su hijo, estaban como justificando la acción, porque sabemos que aunque esto es rapidísimo, la subida de las sustancias químicas es rapidísima, la bajada es lenta. Entonces, puedes activarse en segundos, pero se te va bajando durante horas. Entonces, por eso es que después dice uno, no sé si les ha pasado, ¿no? Que tiene una emoción muy fuerte y termina el momento de la emoción y dices, todavía siento la adrenalina. A todo le llamamos adrenalina, aunque no todo sea lo mismo, ¿verdad? Pero así decimos, como que siento la adrenalina. ¿Por qué? Pues porque tarda muchas horas en volver a su nivel normal. Esto entonces es un texto de Diana Paz Trejo que tiene que ver más con Will Smith que lo que aquí dice. Yo repito, le quité las partes de él, no me hacían falta para decirles esto y pues bueno. Con esto que acabo de decirles, habría quien piense, bueno, seguramente entonces esto es lo que pasó con Jesús, ¿verdad? Siendo que Jesús es verdaderamente hombre, tuvo, dada su emoción básica del enojo, un momento de ira. Ira emocional 100%. Por lo tanto, pensarán algunos, por lo tanto entonces Jesús reaccionó ante qué? Pues ante una injusticia. ¿Cuál era esa injusticia o ese momento peligroso? No tan peligroso, pero sí injusto. Pues que había unos vendedores que se habían apropiado, ¿verdad? Ahí de una parte del templo. Y que entonces Jesús sintió como le hervía la sangre y dice, esto no puede ser posible, y los echa abajo y los saca y los golpea y los avienta y demás, ¿no? Es lo que vemos en las películas. Pero dirá alguien, bueno, pero justamente podemos entender la acción de Jesús sin necesidad de que caigamos en un juicio donde digamos que estuvo equivocado Jesús. Pero tengo algo que decirles. Que alguna vez, cuando hemos hecho anteriormente un estudio sobre las emociones, les he dicho lo siguiente. Para hablar de las emociones, dentro de la fe, por supuesto, me he basado en ciertos textos bíblicos. Y les he hecho esta aclaración 1, 2, 3 las veces necesarias. La Biblia no es un manual de psicología. La Biblia, en primer lugar, tiene como objeto de estudio al hombre, no a Dios, al hombre, a la luz de Dios, ¿sí? La Biblia no habla de Dios propiamente, es palabra que viene de Dios, pero habla del hombre. La Biblia es palabra de Dios, palabra sobre el hombre. Entonces, como el objeto de estudio, por así llamarle, de la Biblia es el ser humano, pues evidentemente cualquier ciencia de humanidades puede hacer uso de lo que la Biblia dice para experimentar o para analizar o para dar algún mensaje justamente humano o humanamente hablando. Pero la Biblia, a pesar de que tiene al ser humano como objeto de estudio, su intención no es dar un mensaje psicológico, sino dar un mensaje teológico. Así que lo primero que quiero que hagamos, además de aprender acerca de la ira y del enojo, es que no intentemos, por favor, que no intentemos
interpretar el texto de la expulsión de los vendedores del templo desde el ámbito psicológico, porque la Biblia no es un manual de psicología. Tenemos que interpretar el texto desde el ámbito teológico. Y ahí es entonces donde ahora sí viene lo bueno. Ahora sí viene lo bueno. Hemos de hablar pues del texto. Este texto, para quienes estuvieron en el curso anterior de los sábados, les comentaba que es uno de los históricamente más aceptados, por una razón que es muy sencilla, que no es definitiva, así por decirlo, es inapelable, pero que es bastante segura, es una herramienta de interpretación, y esta herramienta es que los 4 evangelistas lo cuentan. Este relato es contado por los 4 evangelistas. Y entonces, los 4 evangelistas, al narrarlo, recordemos que cada uno de ellos tiene su propia intención, tiene su propia comunidad, para empezar, tiene su propio autor, tiene su propia intención, tiene su propia reflexión teológica. Entonces, aunque los 4 cuenten el mismo texto, lo primero que nos está diciendo, eso es importante, es que en realidad pasó. ¿Sí? Estamos ante un texto, no quiero decir, porque así me invita la ciencia, no quiero decir 100% histórico, pero con mucha seguridad histórico. ¿Sí? Es altamente probable que estemos ante un relato 100% histórico. Altamente probable, ¿eh? Ya ven que hemos dicho de muchos textos que decimos, bueno, es que esto es más bien una creación literaria y demás. No, este en sí mismo no es una creación literaria, es un acontecimiento que de verdad pasó. Jesús realmente expulsó a los vendedores del templo. Ahora bien, está el acontecimiento, lo que llamamos sustrato histórico. Pero fuera del sustrato histórico, ¿cuál es el mensaje teológico? Pues tenemos que recordar un poquito las comunidades, los autores de cada evangelio para entender un poco más el mensaje. Y voy a leer entonces en primer lugar Marcos 11 del 15 al 19. Dice así: Llegaron a Jerusalén. Una vez allí, entró Jesús en el templo y comenzó a echar fuera a los vendedores y compradores. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y no permitía que nadie transportase cosas por el templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes? Pero vosotros la tenéis hecha una cueva de bandidos. Se enteraron de esto los sumos sacerdotes y los escribas, que buscaban la forma de poder matarle. Y es que le tenían miedo, pues toda la gente estaba asombrada de su doctrina, y al caer la tarde salió de la ciudad. Amén. Primer texto, Marcos 11, 15 al 19. ¿Qué nos dice? Nos da ciertas informaciones muy interesantes. En YouTube, ustedes pueden buscar, y fíjense, se me fue propiamente el nombre del video como es, pero les digo las pautas para que lo busquen. Del doctor Ariel Álvarez Valdés, hay un video que trata del por qué mataron a Jesús. No ese es el texto exactamente, pero por qué lo mataron. Y ahí trata con mucha dedicación este tema que estamos tratando, pero desde otra perspectiva, ¿sí? Yo lo conozco, el video muy bien, lo he escuchado, porque no siempre lo veo, pero lo he escuchado cantidad grandísima de ocasiones, pero también pues he invertido tiempo y estudio en otros aspectos para poder presentar el tema del día de hoy. Entonces voy a tomar ciertas cuestiones del doctor Álvaro Valdés, pero también voy a tomar otras ideas muy interesantes que he conocido por fuera también. Y lo primero es recordar que San Marcos es el evangelista más antiguo, como llamamos. Bueno, San Marcos es el evangelio más antiguo que tenemos,
y que escribe a una comunidad cristiana que está asentada en Roma. ¿Qué cualidad tiene esta comunidad? Muy sencillo. Es una comunidad pagana. No es judía de origen, sino que son cristianos que vienen del paganismo. Muchos son romanos, justamente, y otros pues son de otras nacionalidades afincados en Roma, y a esta comunidad, que algunos dicen que es una comunidad de hecho fundada por San Pedro, porque sabemos que San Marcos fue discípulo de San Pedro y entonces fue secretario de él y todo esto, y por tanto se afirma que podría ser una comunidad de San Pedro, la comunidad a la que está dirigido el Evangelio de Marcos. Entonces, con esto tenemos un dato importante, porque el doctor Álvaro Valdés dice lo siguiente: después de hacer un minucioso estudio sobre la constitución del templo, que ahorita yo voy a retomar nada más una idea muy breve, él recuerda lo siguiente: dice que el Evangelio de Marcos, al estar enfocado con una intención, con una finalidad, con una comunidad pagana, lo que intenta es hacerlos partícipes de la buena noticia del Evangelio. Pero el templo era judío, y dice él que aunque Jesús realmente expulsó a los vendedores del templo, que lo que para nosotros es como el alboroto más grande, imaginemos que estamos ante un palacio municipal y pensamos que la expulsión de los vendedores del templo fue Jesús y mucha gente en la mera puerta del palacio municipal y haciendo un montón de relajo. Dice Álvarez Valdés que lo más seguro es que haya sido en una esquinita, ¿verdad? Algo así sencillo. Más bien fue algo muy discreto. Y segunda cuestión, dice que además de que fue algo muy discreto, que los discípulos no recordaban exactamente por qué lo había hecho. Así dice él, y que por tanto cada uno de los que lo fue transmitiendo, lo transmitió de acuerdo con sus intenciones teológicas. Volvamos entonces. Si nos damos cuenta, dice que Jesús, y fíjense cómo aquí empezamos a quitar el aspecto psicológico de la ira y todo, porque dice que Jesús comenzó a echar fuera a los vendedores y compradores. En ningún momento dice que usó fuerza o violencia con ellos. Solo dice que los echó fuera. Segundo punto, volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas. Segundo punto, ¿qué significa esto? Que en realidad esa supuesta agresividad de Jesús se verificó solamente con las mesas. Pero yo considero que más allá de una ira, lo que vemos allí es una alternativa para que dejaran de hacer lo que estaban haciendo. ¿Y qué estaban haciendo? Momento, porque aquí vemos claramente que dice mesas de cambistas y los puestos de los vendedores de palomas. Los cambistas eran necesarios para el templo. ¿Por qué eran necesarios? Pues porque recordemos que la moneda que circulaba era una moneda que tenía una imagen, ¿se acuerdan? La imagen del César, así es. Entonces, esa moneda, imposible que entrara al templo, imposible, no se podía poner en las alcancías del templo porque era, vaya, una ofensa tremenda. Entonces, solo se podía echar las moneditas propias de los judíos, pero como no era una moneda tan usual, los cambistas tenían en sus mesas las monedas de los judíos y allí cambiaban las monedas que tenían la imagen del César por esas otras monedas y hacían un bien, por así decirlo, a todos los peregrinos, igual que los vendedores de palomas, porque sabemos que, y alguien mencionó de una manera, Raymond Brown, si no me equivoco, fue de quien lo leí, mencionó algo muy interesante. Creo que no fue él, pero ahorita lo tomo a él y si recuerdo más adelante se los comento. Decía que, de hecho, en contra de lo que podríamos pensar que hizo Jesús, fíjense nada más que interesante, los vendedores de palomas eran auxiliares de las ofrendas de los pobres. Porque acuérdense que las palomas
las daban los pobres. Entonces que Jesús quitara a los vendedores de palomas, implícitamente era que fuera en contra de la ofrenda de los pobrecitos. Dice uno, ¿cómo puede ser posible que Jesús hiciera eso? Ah, bueno, es que no iba en contra de la ofrenda en sí misma. Y es que aquí viene una primera interpretación, que es la siguiente, que en realidad Jesús no estaba echando a los vendedores por los vendedores, sino que los vendedores del templo estaban obstruyendo una puerta, la puerta de los gentiles, ¿sí? Y entonces, fíjate, teológicamente, si los cambistas están obstruyendo la puerta de los gentiles y Marcos está escribiendo para gentiles, ¿qué está haciendo teológicamente Jesús? Está abriéndoles la puerta a los gentiles para que entren al templo. Aquí es donde digo, lo mínimo que voy a decir del templo. Tenemos que recordar que el templo tenía varias secciones. La sección más recóndita era el Santo de los Santos, donde recordamos que entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año y hasta ahí, párale de contar. Lo hemos dicho en otros momentos, ¿verdad? Era el Santo de los Santos. Luego venía el patio de los sacerdotes, luego el patio de los judíos, luego el patio de las mujeres y hasta el final el de los gentiles. Pero para algunos eso ni era considerado templo, ¿sí? Ya ni siquiera formaba parte del templo. Entonces Jesús lo que hace es abrir la puerta para todas las personas. Por eso, o mejor dicho, esto se confirma cuando vemos que inmediatamente después de que dice que no permitía a nadie o que nadie transportase cosas por el templo, dice San Marcos, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes. Entonces lo que hace Jesús, según San Marcos, es abrir el templo para los gentiles, es decir, para su comunidad. Seguramente en aquellos tiempos había parte de los cristianos de Roma que se sentían desplazados por los judíos, ¿verdad? Y entonces San Marcos les da un mensaje muy bonito. ¿Y cuál es? No, el templo, que es casa de Dios, es casa para todos, ¿sí? Así que son bienvenidos los gentiles. Ese sería el mensaje teológico de San Marcos. Importante lo que dice después. Bueno, menciona lo de la famosa cueva de ladrones o bandidos. No la tomo en cuenta de momento, porque me interesa más lo que dice en el versículo 18. Se enteraron de esto los sumos sacerdotes y los escribas, y fíjense lo que dice, y buscaban la forma de poder matarle. A Jesús ya lo traían entre ojos, sobre todo por blasfemia, ¿verdad? No tanto por su mensaje, porque su mensaje era pues un mensaje que sí era diferente en ciertas cosas del mensaje de los demás, pero pues los judíos no eran homogéneos. Recordamos que los fariseos y los saduceos creían cosas diferentes y no pasaba nada, ¿no? No se andaban matando todos contra todos. No estaban de acuerdo, pero hasta ahí. Cuando ya Jesús propone un mensaje distinto y eso pues no les gusta a muchos, pero no es suficiente para que lo maten. Entonces, ¿qué es lo que fue que hizo que a Jesús más le quisieran matar? Que se hiciera semejante a Dios. Eso el judío sí que no lo aguantaba, ¿verdad? Entonces ya lo traían entre ojos y cuando vieron lo que hizo en el templo, dijeron, esto nos puede ayudar, ¿sí? Muy bien, más bien ahí empezó justamente el odio más acérrimo de los judíos contra Jesús. Ya lo odiaban por muchas cosas, pero aquí empezó. Pero, y fíjense cómo lo voy a decir, para que entendamos un poquito la dimensión. 10 años después, en otro lugar, con otra comunidad, Mateo también va a contar el texto de la expulsión. Pero la comunidad de Mateo es otra. La comunidad de Mateo ya no es la de Roma, sino que es una comunidad judía, bueno, configurada por judíos en Antioquía, y como judíos tienen para sí
pues muchas ventajas más, entre ellas la escritura misma, ¿verdad? Y entonces nos vamos a Mateo 21, 12 al 17, y lo leo, dice así: Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en él. Ya metió compradores. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas. Y les dijo, escuchen lo que dice que les dijo, recordando lo que dijo Marcos. Y les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración. ¿Qué puso Marcos que no viene aquí? Para todas las gentes, ¿verdad? Porque la comunidad de Marcos era de gentiles y por eso dijo casa de oración para todas las gentes. En cambio, Mateo dice, será llamada casa de oración, porque la comunidad a la que va dirigido el texto de Mateo es una comunidad judía. Y los judíos sí tenían cierta problemática con los gentiles y mucho más aceptarlos en el templo. Entonces Mateo quiere quedar bien con su comunidad y les dice esto. Pero Mateo tiene una comunidad de judíos. Y entonces escucha los cambios que hace Mateo, porque dice, pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de bandidos. La misma afirmación. Y escuchen esto, también en el templo, esto no lo dice Marcos, también en el templo se acercaron a él algunos ciegos y cojos y los curó. ¡Ah, caray! Esto no lo dice Marcos, ¿verdad? No habla ni de ciegos ni de cojos. Mas los sumos sacerdotes y los escribas, al ver los milagros que había hecho, y a los niños que gritaban en el templo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que dicen estos? Sí, respondió Jesús. ¿No habéis leído nunca que de la boca de los niños y de los que aún maman te preparaste alabanza? Y dejándolos, salió de la ciudad camino de Betania, donde pasó la noche. Amén. Vean ustedes los pequeños y grandísimos cambios, significativos cambios que hace Mateo. De entrada, para Mateo, el templo sigue siendo propiedad de los judíos, no de los gentiles. ¿Por qué? Porque la comunidad de Mateo es judía. Segunda, Mateo, fíjense qué interesante, mientras que Marcos lo que hace es anexar a los gentiles, o por así decirlo con otra expresión, decirles que también para ellos es la salvación, Mateo hace de la entrada mesiánica, perdón, de la expulsión de los vendedores, un momento mesiánico, ¿sí? Un momento mesiánico. Y es que, te voy a decir una cosita por aquí, a ver si lo podemos ver. En Marcos, así bien interesante, bien interesante, en Marcos, capítulo 11, dice, entrada mesiánica en Jerusalén, capítulo 11 de Marcos, 11:1. Y el 11:12, escucha, el 11:12 dice, al día siguiente, cuando salían de Betania sintió hambre. Es que el versículo 12 dice que después de que entró en Jerusalén, siendo ya tarde, salió con los 12 para Betania. ¿Qué quiero decir con esto? Que según San Marcos, un día fue la entrada mesiánica y otro día fue la expulsión. ¿Sí? Según San Marcos. Aquí lo vemos. Marcos 11, 1 al 11. Jesús está en Jerusalén, se va a Betania y luego vuelve a Jerusalén. O sea que en días distintos se dan la entrada mesiánica y la expulsión de los vendedores. Pero Mateo pone los dos acontecimientos el mismo día. ¿Por qué lo hace? Porque Mateo está colectando datos, signos, para afirmar que Jesús es el Mesías. Mientras Marcos lo que intenta es afirmar que la salvación es para todos y por eso los gentiles también pueden entrar al templo, a Mateo no le interesa que los gentiles entren en el templo. A Mateo le interesa decirles que Jesús es el Mesías. Por eso, cuando Mateo cuenta que Jesús
saca a los vendedores del templo, de inmediato dice, ¿y por qué lo saca? Ah, bueno, te voy a decir por qué lo saca. Y dice, curó ciegos y cojos. Y los niños decían, Hosana, Hosana al Hijo de David. ¿Sí? Entonces, Mateo presenta, con la expulsión, presenta a un Jesús Mesías. Fíjate el mensaje teológico tan diferente de Mateo, ¿eh? Fíjate, toma nota porque eso es bien interesante. Mateo, recordemos que presenta a Jesús como el Mesías. Siempre lo va a presentar como el Mesías, pero porque la comunidad de Mateo es judía o viene del judaísmo. Pero Marcos no tiene una comunidad que venga del judaísmo y por tanto no lo presenta tal cual como el Mesías, sino que lo presenta como el Salvador para todas las gentes. ¿Sale? Es muy diferente, entonces, ¿no? Es una belleza de verdad este texto, porque aunque, repito, tiene un sustrato histórico evidente, cada uno de los evangelistas le pone una teología bien distinta. Vamos con San Lucas, porque ya es buena hora de que vayamos avanzando un poquito más. San Lucas, capítulo 19, y fíjate qué curioso, versículos 45-46, solamente 2 versículos. En 2 pequeños versículos, Lucas cuenta todo. Y dice así, entró en el templo y comenzó a echar fuera a los vendedores, diciéndoles, está escrito, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Y es todo. Amén. Eso es todo lo que dice San Lucas. Si nos damos cuenta, entre otras cosas, lo que falta es esa agresividad de Jesús al volcar las mesas y al tirar los puestos de palomas y demás. Simplemente dice que echó fuera a los vendedores. Y ya. ¿Por qué? Porque San Lucas, para empezar, es el evangelista que más intenta ocultar, por así decirlo, o mejor dicho, quitar todo sesgo de violencia en su evangelio. Recordemos que San Marcos no. San Marcos es un evangelio que es muy crudo, muy duro, porque su comunidad estaba recibiendo fuertes persecuciones, la comunidad cristiana en Roma. San Lucas escribe para cristianos venidos del helenismo, como solemos decir, para cristianos griegos. Entonces, los cristianos griegos, aquí hay una cosa bien interesante, ¿verdad? Porque ellos estaban habituados a los templos como lugares de mensaje de Dios, ¿sí? Quizá el templo más famoso de los griegos sea el templo erigido al dios Apolo, el famoso templo de Delfos, donde estaba el oráculo de Delfos. Y recordaremos que cuando alguien quería conocer algo, un mensaje de los dioses, iba al templo y entonces el oráculo de Delfos, la pitonisa, agarraba y se ponía unos viajes bien buenos y les daba una información que en teoría venía de Dios. Entonces, fíjate nada más, los griegos con ese trasfondo, los cristianos venidos del helenismo, de los griegos, cristianos griegos, sabían que en los templos se podía escuchar la voz de Dios. Y adivina qué, que después de este texto tan escueto, tan simple, tan sencillo, después de Lucas 19, 45, 46, los siguientes momentos en los que se menciona al templo, se menciona a Jesús enseñando en ellos. Como si fuera un maestro, sí, pero para los griegos está diciéndoles que Jesús es Dios. También habla entonces, este texto es en sí mismo, no dice como dice Mateo acerca de la mesianidad de Jesús, tampoco acerca de la divinidad de Jesús, esos 2 versículos, pero a partir de aquí, el lector atento se dará cuenta que después de esto, ya el templo se convierte en un oráculo de Dios, donde
el intermediario es Jesús. Jesús mismo es quien trae la palabra del Dios en el que ellos creían. Impresionante, impresionante. Pero hasta el momento, si vieron ustedes, Marcos capítulo 11, interesante, final del Evangelio. Mateo capítulo 21, interesante, final del Evangelio. Lucas capítulo 19, interesante, al final del Evangelio. Digo, porque en cada uno de esos evangelios, posteriormente a esto, no tardamos mucho para entrar en las lecturas de la pasión de Jesús. Muy bien, y de hecho, Marco nos dice que es justamente por esto, decíamos, que quieren matar a Jesús. Pero para quienes estuvieron en el curso del sábado, recordaremos que San Juan propone una causa para matar a Jesús, y esa causa fue la resurrección de Lázaro. Mientras, insisto, lo voy a decir así, completa la idea, mientras que para los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, la causa de que los judíos quieran dar muerte a Jesús es la expulsión de los vendedores del templo, para Juan, la causa de la muerte de Jesús es la resurrección de Lázaro, que está en el capítulo 11 de San Juan, no está al final del Evangelio, pero está al final de la primera mitad del famoso libro de los signos, que es capítulos 1 al 12. Después del capítulo 13 al 20, 21 sabemos, pero 20, me quedo en 20 siempre, viene el famoso libro de la hora de Jesús. Ya, por así decirlo, viene ya el 13 es la última cena, según San Juan, por supuesto, y a partir de allí una larguísima pasión de Jesús. Bueno, pero fíjate nada más que interesante. Si San Juan dice que a Jesús lo quería matar por Lázaro, entonces, ¿dónde y cómo cuenta San Juan? Porque ya dijimos que los cuatro lo cuentan. ¿Dónde, cuándo, cómo y sobre todo, por qué cuenta San Juan la expulsión de los vendedores del templo? Pues la cuenta al principio de su evangelio. Al principio, después de un texto que ustedes han escuchado y leído 1000 veces, que es el relato de las bodas de Caná. Capítulo 2 de San Juan, recordamos que allí es cuando Jesús transforma el agua en vino. Pues después de haber transformado el agua en vino, y por algo estoy haciendo hincapié, después de haber transformado el agua en vino, fíjate, viene la purificación del templo. Por cierto, ese texto que algunos así lo llaman también, la purificación del templo, ¿verdad? Seguramente sus Biblias pueden traer esa designación y alguna vez en alguna predicación habrán escuchado Jesús purificando el templo. ¿Por qué se dice esto? Cuando antes del Imperio Romano, gobernando al pueblo de los judíos, recordaremos que el imperio griego, es una forma de decirlo, porque no era considerado como tal un imperio, pero llamémoslo así, el imperio griego había estado también aplastando a los judíos. Pues durante estos tiempos, algunos griegos habían mancillado el templo. En un video de este canal, que no recuerdo, pero me parece que fue en el de Salomé, en el tema de Salomé, es un tema que dimos hace varios meses ya, me parece que ahí mencionamos un poquito sobre esto. Híjole, no me acuerdo bien en qué tema fue, pero algo por ahí, porque hablábamos de que justamente algunos gentiles habían mancillado el templo, que habían puesto cuanta cosa dentro del templo, ¿no? Y que habían hecho un desbarajuste, o sea, lo habían impurificado. Entonces, el templo permanecía impuro desde hacía mucho. El único de los tres evangelistas, ya digo de los cuatro, pero de los tres que hemos visto, más el de Juan, que apenas vamos a ver, que puede narrar, que podría narrar la expulsión de los vendedores como una purificación, es San Mateo, ¿sí? Es el único que tiene como ciertos rasgos, por así decirlo, de decir que fue una purificación.
las curaciones, recibir a Jesús como Mesías y todo esto era parte de la purificación y volver a celebrar, por así decirlo allí, porque no se celebraba igual porque estaba impuro. Pero de ahí en fuera ni Lucas, ni Marcos, ni Juan intentan presentarlo como una purificación, aunque se dé el nombre de manera genérica. En realidad solamente Mateo tiene como los datos necesarios para hablar de una purificación, ¿sale? Entonces voy a leer el texto. ¿Por qué me acordé de esto? Porque en la Biblia de Jerusalén, quinta edición, tiene como título la purificación del templo, pero pues no es tal, ¿no? Vamos a ver. Dice así: se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Entonces hizo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los vendedores de palomas: quitad esto de aquí, no convirtáis la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. Los judíos entonces le dijeron: ¿qué signo puedes darnos que justifique que puedes obrar así? Y escuchen esto, porque aquí viene la clave de la interpretación teológica de San Juan. Jesús le respondió: destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron: 46 años se ha tardado en construir ese santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado entre los muertos, se acordaron sus discípulos de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras que había pronunciado Jesús. Amén. Miren qué hermoso texto de San Juan, que ya San Juan está en otras ligas, por supuesto, y lo que hace Juan es una de las bellezas más bonitas y más armónicas con su evangelio, con su teología. Es que es una belleza. Primero, voy a empezar con lo más sencillo. Si nos damos cuenta, San Juan es el único que cuenta esto del látigo con cuerdas. Hasta este momento aparece el látigo con cuerdas. No había aparecido. Solamente decía que había echado afuera a los vendedores y cambistas y que había volcado las mesas de los vendedores y cambistas. Y justamente los vendedores que vendían, dijimos que hicimos énfasis, palomas, ¿verdad? Porque las palomas hasta dijimos que era la ofrenda de los pobres para presentar en el templo. Pero aquí San Juan ya me hizo aparecer ovejas y bueyes. O sea que hablará de los ricos. No, 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 no. Vas a ver de qué habla San Juan. Es impresionante, impresionante. Ahorita te explico. Entonces, los estudiosos han entendido que el látigo, que aquí lo vemos en la imagen que presentamos, no es para las personas como la imagen que estamos presentando. ¿Ya vieron? Ahí se ve Jesús con el látigo y a punto de darle latigazo a una persona. No, 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 no. El látigo es para el ganado. ¿Sí? Lo más directo es que el látigo es para el ganado, no para pegar a las personas. ¿Y por qué para el ganado? Pues porque así se arreaba. Así de sencillo. No es por exceso de ira ni nada por el estilo, sino porque simplemente lo que está haciendo es echar para afuera. Y no es lo mismo, agarra una paloma y la aviento y se va. Pero a ver, empuja un buey, pues ¿qué lo vas a mover? No. Entonces lo que hizo fue tomar un látigo para echar afuera los bueyes y las ovejas y demás. Dicen algunos estudiosos que incluso ese látigo también pudo haber sido construido como signo de autoridad. Interesante, pero me quedo con lo primero, que era justamente para arrear el ganado y vámonos para afuera. ¿Y por qué hace Jesús esto? Aquí viene la revelación más preciosa que a mí me encanta de San Juan. San Juan no es mi evangelio preferido, pero tiene unas cosas que de verdad a mí me fascinan. Esta es una de ellas. Jesús, en el evangelio de Juan, intenta quitar todo lo referente a los ritos judíos. Y lo que hace es poner
en lugar de todos estos ritos, su propia persona. ¿Sí? Entonces fíjate, por ejemplo, ¿qué texto está antes que te dice énfasis? Las bodas de Caná. Que para el que no le entienda mucho a este texto, lo hemos compartido en otros momentos, lo digo rápidamente, ahí la razón principal de ese texto no es el milagro es lo de menos, o sea, la conversión de agua en vino no importa, lo que importa es que desaparece el agua. ¿Cuál agua? El agua que era para las purificaciones de los judíos. Entonces lo importante del texto de las bodas de Caná es que Jesús está desapareciendo el material principal para las abluciones y purificaciones de los judíos. Ya el judío ya no iba, a partir de ese momento, ya no podía purificarse más. ¿Por qué? Porque Jesús había desaparecido todo el agua. La convirtió en vino, que es otra cosa, ¿no? Pero lo importante es que ya no podía el judío purificarse con agua, sino que ahora la purificación viene por el vino, que sabemos que representará la sangre de Jesús. Viene después Nicodemo, el texto de Nicodemo, después de la expulsión. Bellísimo, ¿por qué? Porque los judíos, fíjense qué interesantísimo, esto es genial, genial. Los judíos estudiaban la Torá de noche. Y Nicodemo era un maestro. ¿Y qué es lo que hace? Va a leer la nueva Torá. El nuevo legislador, la nueva ley ya no es la Torá escrita por Moisés, sino que la nueva ley es Jesús y su palabra. Otra vez, primero Jesús queda en lugar de la purificación de los judíos, ahora la palabra de Jesús queda en lugar de la Torá, y así San Juan está todo el tiempo, quitando todo lo que tenga que ver con los judíos y poniendo a Jesús. Y el ejemplo más clarísimo es en la crucifixión de Jesús, según la cuenta San Juan, porque Jesús fue sacrificado, inmolado, a la misma hora, según San Juan, en la que estaban inmolándose en el templo los corderos, que eran justamente para el perdón de los pecados, como diciendo, ya no hace falta ningún otro sacrificio allá, porque ya Jesús está siendo sacrificado. Quitamos todo lo que tenga que ver con los ritos judíos y ahora el único rito, por así decirlo, es Jesús y la adoración a Jesús. Pues con todas esas claves de lectura que están antes y después de la purificación, lo vamos a entender mejor. Cuando Jesús está sacando los bueyes, no está haciendo la casa más grande para que entre los gentiles. No está hablando de la mesianidad de Jesús. No está hablando de Jesús como palabra de Dios según San Lucas, o el anterior según San Mateo, o el primero según San Marcos. Lo que está diciendo es que todos estos que no estaban al principio, ovejas y ganado y demás, ya no van a hacer falta. El único que va a hacer falta, que va a ser necesario, es Jesús. Por eso, inmediatamente después da la clave, cuando dice, destruyan este templo. Está ahí la clave, porque la gente sigue pensando en el templo físico de Jerusalén, pero él se refería al templo de su cuerpo, como diciendo lo que después le dijo a la samaritana, anticipando lo que le dijo a la samaritana. Cuando la samaritana le decía, es que ustedes adoran a Dios en el templo de Jerusalén, y le dice Jesús, muchacha, va a llegar el momento en el que ni en Jerusalén, ni en Garizim, ni en ningún otro lugar se va a adorar al Señor, sino en espíritu y en verdad. Ya no va a haber lugares como el templo de Jerusalén, sino que al Señor se le va a adorar en espíritu y en verdad. ¡Ay, Dios mío! Qué interesante me parece a mí después de haber escuchado esto, porque curiosamente nosotros, repito, cuando leíamos ese texto, nos quedábamos con la letra, nos quedábamos con un Jesús agresivo, con un Jesús negativo, iracundo, ¿verdad? Y olvidábamos que Jesús, el Jesús de los evangelios, sin quitarle su humanidad, evidentemente, olvidábamos que este Jesús es manso y humilde de corazón. Olvidamos que este Jesús siempre se caracterizó por ser alguien con mucha templanza, con mucha calma, que hasta los momentos más difíciles supo controlarse. Y no sería raro, para nada, que en algún momento Jesús estallara. No sería raro, ¿por qué? Pues porque todos tenemos nuestros 5 minutos, como decimos.
Pero lo que sí es que no debemos leer el texto de la expulsión de los vendedores a la luz de una psicología que explicaría bastante bien a un Jesús iracundo, como vimos al principio, sino que más bien hay que leerlos a la luz de una teología, en donde nos sentimos invitados a acoger a nuestros hermanos, a los más lejanos sobre todo. Nos sentimos invitados a proclamar a Jesús como el Mesías. Nos sentimos invitados a acercarnos a Jesús porque Él es la palabra de Dios, auténticamente la palabra de Dios. Nos sentimos invitados a adorar a Jesús porque Él es el nuevo templo y no tiene que haber nada que esté entre Él y nosotros. Ni una vaquita, ni una ovejita, ningún buey, ninguna paloma. Que entre Jesús y nosotros no haya nada de esto. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto con verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.